Egunon Denori, aquí estamos una vez más en un nuevo directo para arrancar, bueno, pues una etapa que nos apetece un montón, que es la de nuestros directos de colaboraciones con gente local, con gente interesante que tiene mucho que aportar. Y aquí vamos a invitar a participar hoy a una persona maravillosa, que es Ana Arizaga. Egunon, Ana. Kaixo, egunon. Hola, guapísima. Guardián. Mira, Ana, que está de Austarra y bueno, nos conocemos así desde hace poquito, no sé cómo, porque la verdad es que hemos tenido muchísima conexión y una forma de trabajo y de hacer que somos muy compatibles, ¿verdad? La verdad que sí, yo siento lo mismo, o sea que encantada de tener esta oportunidad, o sea que genial. Qué bien. Pues Ana es experta en dietética y nutrición y hace trabajo, por supuesto, sobre la salud y también sobre muchos aspectos que vamos a ir viendo hoy, porque eso de la nutrición y el comer, que no es la misma cosa, pero bueno, No. que por ahí andamos, ¿no? Que nos vas a explicar ahora, es algo que a veces nos parece muy sencillo, pero que qué difícil es realmente saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para eso estamos hoy aquí. Sí, porque vivimos en un mundo que estamos con demasiada información y mucha información que nos dan, pues al final te das cuenta que la gente pues anda con muchas dudas, ya no sabe, con tantos mitos, con con toda la información que tenemos, que yo suelo decir que estamos intoxicados de información, pues al final ya la gente no sabe por dónde tirar. Que si beber agua es bueno, si comer la fruta durante las comidas es bueno, entonces pues para ahí estamos, todo lo que se pueda para solventarlo, aquí Eso estamos. es. Hoy vamos a intentar romper mitos porque lo que has dicho, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto adelgaza, esto engorda. Bueno, hay cantidad de atributos que se le ponen a las cosas y a los alimentos que a veces se ponen de moda y a veces quedan ahí como en el, ya diré, en la historia, ¿no? de la alimentación. Hay cosas que ya se toman como con un atributo que queda para siempre. Pero bueno, vamos a intentar romper estas informaciones y eso es, y resumir y aclararnos, porque lo importante es también no tanto tener una información compleja, sino saber qué tenemos que hacer a la hora de ir a nosotras a cocinar y a hacer y al día a día, que sea algo que sea factible, que podamos hacerlo con tranquilidad. Claro. Eso es. Pues muy bien. Bueno, cuando hablamos en nuestro ámbito, ¿no? Nutrición es salud y es belleza, ¿no? Eso, ¿cómo podemos hacer para cuidarnos desde dentro? Pues desde luego, de las cosas más importantes, seguir una alimentación equilibrada. Después también tener un estilo de vida saludable, porque actualmente vivimos sobreestimulados y entonces, pues bueno, todo tiene que ver. Actualmente se escucha mucho de que si inflamaciones, cómo ser una dieta antiinflamatoria, porque la inflamación, ¿qué es lo que ocurre? Que al final tiene todo que ver con el estrés. Entonces, el estrés en nuestro cuerpo genera una hormona que es el cortisol, y ese cortisol es el encargado de que nos inflame y es el encargado de nuestro envejecimiento. Por eso tiene mucho que ver con el tema de la belleza. Por supuesto, sí. Habrá que a ver cuál de nosotras, bueno, de nosotras y nosotros, que no estamos hoy en día, que vamos que no llegamos, ¿no? Entonces, al final, esa capacidad de llegar y el tener que hacer como sea, ¿no? A veces se dice mucho, ay, es que tengo que hacer esto como sea, tengo que entregar este informe como sea, tengo que salir con los niños como sea, eso se produce o se consigue gracias a ese cortisol que vamos produciendo de más, ¿no? Eso es. Pero yo suelo decir una cosa que a mí me gusta para que lo entendamos, que todo eso está bien porque nos ayuda, claro, a salir adelante. Pero cuando tiramos mucho de ese sistema es como pedirle un crédito a un usurero. Te va a cobrar con intereses muy altos. O sea, nos va a gastar, ¿no? A quemar.
Sí, porque si el cortisol es una buena hormona. ¿Qué Sí, ocurre? Que actualmente, por cómo lo sobreestimulamos, ese cortisol se está volviendo contra nuestro. Entonces, claro, estamos utilizando cortisol no como ese efecto de alerta que debería ser así, sino sí. ese extra de ayuda, como bien comentas tú, cuando dices, bueno, necesito este punch y hay que salir de cortisol. Si fuera una forma normal, si fuera una forma saludable, el cortisol haría su función y su función buena, como es. Claro, claro, ¿Qué pasa? ahí Pues está. ahora mismo estamos sobreestimulados y lo que favorecemos con ese cortisol es que estemos estresados. Entonces es lo que tenemos que intentar cortar. Vale. Pues luego nos vas a hablar de la dieta antiinflamatoria, que será una de las Ujú. cosas que podemos hablar hoy, ¿verdad? A ver Ajá. qué decís los que estáis viéndonos, a ver si es algo que os puede interesar. Esto otra cosa, vosotros Eso. preguntar. Y vamos a hablar de eso, pero sobre todo, no sé, vamos a empezar en una base de una persona saludable, porque ya luego patologías o condiciones especiales como embarazos o menopausias también tienen otras Ujú. características, ¿no? A la hora de alimentarse. Pero en una persona saludable, normal, trabajadora, ocupada, Ujú. ¿qué trucos o qué bases podemos pedir para el día a día para poder llevar a cabo una alimentación, pues eso, general, ¿no? Que nos convenga? Para una persona saludable, ¿cuál sería una alimentación? Bueno, pues Sí, sobre todo, principal, darle importancia al consumo de las verduras, sobre todo verduras de hoja verde que hay a diario. Dentro de las verduras siempre damos importancia a que una ración de verduras sea una verdura cruda al día para aprovechar todas esas vitaminas y minerales. La fruta también, la fruta es un alimento también súper saludable e interesante para nuestro día a día. ¿Qué más? Las legumbres. Las legumbres que mucha gente cuando viene a consulta dice, yo legumbres como poco porque al final me da miedo porque me va a llevar a aumentar de peso. Estamos totalmente equivocados. O sea, la legumbre incluso deberíamos de comerlos a diario. Cereales integrales también, pero yo primero recomendaría comer más legumbre que cereal, que el cereal también es interesante, ¿eh? Porque también es un alimento que nos equilibra, muy eso. equilibrado. Y después, sobre todo los frutos secos, por las grasas súper interesantes que tienen, que son grasas saludables. Las semillas, como las semillas de chía, de lino, las de girasol, las de calabaza, las de cáñamo. Esos yo recomiendo que incluyáis a diario. Y después, ¿qué más? Evitar en todo momento todo tipo de harinas y todo tipo de alimentos refinados, pan blanco, harinas blancas, alimentos ultraprocesados, esos fuera, zumos normales fuera, porque esos al final aquí tenemos mucha costumbre de tomar en el desayuno el zumo de naranja. El zumo de naranja yo recomendaría que lo quitairais. ¿Y qué más? Sí incluir también pescados azules, sobre todo pescados azules pequeños. Y Ujú. después, con moderación, tanto carnes blancas, sobre todo, más que rojas, huevos 3 veces por semana. Y yo creo que con eso sería suficiente. Combinarlo con ejercicio físico, beber agua, infusiones, caldos o agua natural mineral y una actitud positiva a la vida. Ahí estamos. Sí, qué fácil. Se dice fácil, bueno, pero fíjate, todos estos alimentos, ¿no? Esta base, que sería más parecida a la que hacían nuestras abuelas, que a la que hacemos Totalmente, hoy, ¿no? totalmente, eso es. Porque hay como un error generalizado que a mí me parece, y tú nos dices, que hoy en día para cuidarse parece que hay que ir al súper y coger un montón de alimentos light, o sea, hacer una alimentación, voy a decir, con productos alimenticios en vez de con alimentos de los de toda la vida. Pues eso, pues Totalmente. la legumbre se ha erradicado. Hay gente que dice, hoy cómo me voy a comer un plátano, porque con lo que engorda el plátano, dices, pero por favor, pues igual te conviene más el magnesio o lo que sea, Totalmente, que, totalmente. que Pobre no, plátano. claro, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hay hay que romper un poco esa idea de que hace falta cosas especiales para cuidarse hace falta alimentos de los de Naturales de toda toda la la vida. vida. De toda la vida, totalmente de acuerdo. Sí, Cuando, me repito, ya siento ser repetitiva, pero es no, que veo no, mucho no. en consulta. En el caso de supermercado y los lácteos, sobre todo los lácteos desnatados. Aquí Sí, todos yogur desnatado.
Mm. Pues, por ejemplo, el yogur desnatado, yo ya llevo tiempo recomendando que la gente compre el yogur normal, el que es incluso graso. Sí, ¿Por qué? Porque al yogur desnatado, por ejemplo, en este ejemplo, al yogur desnatado lo que se hace es se quita la grasa. Y la mm, grasa a nosotros nos interesa porque nos interesa también que nuestro cuerpo absorba unas vitaminas que son liposolubles, es decir, que se absorben en medio graso. ¿Y qué es lo que hacen a ese yogur? Lo que les hacen es, le meten un almidón para que sea, que coja esa consistencia gelatinosa. que se Entonces, compacte. eso es, tú vas al supermercado con toda la buena intención de comprarte un producto desnatado porque se supone que tengo que quitar, reducir al máximo las grasas, que eso es erróneo también, y me estoy comprando un producto que pienso que está genial, un producto desgrasado, pero me estoy tomando almidón y ese almidón es, cuando consumo, es un azúcar. Entonces es Ya, equivocado. Como el plátano, el pobre sí. plátano, junto con otras frutas como son los higos, o los higos, como son Ah, las uvas, son unas frutas estupendas. Entonces, no tenéis miedo de incluirlos en vuestro día a día, claro, sobre todo por ese aporte de magnesio, por ese aporte de potasio, etcétera. claro. Al final todo es una cuestión de equilibrio, ¿no? Claro, Por- eso es. porque, claro, lo que ocurre es que tenemos, a veces nos enganchamos a esos mitos o a esas ideas un poco así porque nos dan promesas. Que Claro, aunque ya sabemos que son falsas promesas muchísimas veces, pero es como que queremos algo, ¿no? Algo más rápido, así. claro, el resultado rápido. Claro. Entonces, porque es cierto que la, por suerte o por desgracia, la mayoría de las veces cuando nos movemos para empezar a cuidarnos, no es por una cuestión de salud, de estar bien. Estoy bien y quiero seguir bien. No, casi siempre es una idea de tengo que adelgazar. Esa es la inmensísima mayoría de las veces, ¿no? Además, Totalmente. con ese peso de tengo que, pues ahora, por ejemplo, ¿no? Que es operación bikini y así, y en Sí, lugar de pensar voy a hacer una alimentación saludable para estar mejor de aquí y siempre, eso no, es. tiene que ser algo que sea radical, que sea drástico y que me ayude a forzar el cuerpo más todavía, ¿no? A veces a producir más cortisol incluso. Totalmente, totalmente, que luego ahí viene, ¿y por qué no bajo? Y me está costando bajar de peso. Pero Claro. bueno, sobre todo en relación al tema de la operación bikini, o sea, lo que hay que olvidarse ya es de las dietas. Fíjate, yo soy dietista, soy Sí, nutricionista, pero es que ya. nutricionista, sí, Oye, entonces, las dietas hay que dejarlas aparte. Lo que hay que hacer es ponerse a hacer cambio de hábitos y que sea duradero para toda nuestra vida. Que de vez en cuando te excedas, que no sigas a rajatabla, bueno, pero siempre que tengas claras las nociones de qué es una alimentación saludable, que combine con el ejercicio físico y ya así me olvido de el último mes, antes de que venga Semana Santa, antes de que venga verano, me pongo a dieta y ahí es cuando empiezan mis agobios, no bajo de peso, entra en acción el cortisol, como bien has mencionado ahora mismo, y no conseguimos nada. Y muchas claro, veces dicen, ¿seré yo? No, es que no eres claro, tú. Es que según cómo estés actuando tú, están actuando tus hormonas. Entonces claro, hay que tenerlas a raya. claro. Es que las hormonas, bueno, es otro de los temas, ¿no? Que son importantes. Pues estamos hablando del cortisol, que es una hormona, pero lo habitual es que conocemos las hormonas como un concepto solamente de las hormonas sexuales, las hormonas Pero ginecológicas, no, etcétera, ¿no? Pero claro, claro, hay otro montón de hormonas que tienen funciones digestivas, que tienen funciones endocrinas, que tienen distintas funciones que muchas veces son, además, que se transforman en neurotransmisores según donde estén funcionando. eso es, Entonces, claro, el cortisol en concreto es una hormona del estrés, que es una de las que más caña les damos, eso y, es, eso es. y- y que incluso cuando, a ver, cuando abusamos, o sea, cuando usamos mucho esas hormonas de estrés, por decir así, es como que le quitan sitio a otras hormonas, ¿no? A otras funciones del cuerpo. Sí, porque el cortisol arrasa con todo. Por El eso. cortisol es el principal. Eso es. Es como una competición entre las hormonas. Muchas veces otras funciones se dejan de producir, ¿no? Me estreso, Totalmente. no digiero, por ejemplo, que es típico. Eso es, eso es. Y luego, aparte del cortisol, también está la insulina, que también juega mucho papel. Y esto, por ejemplo, en el caso de pérdidas de peso, hay muchas personas que no saben que tienen una resistencia a la insulina y es una de las razones por las que tampoco no bajan. Pero si luego esta persona también está estresada, el cortisol siempre va a ser el que va a mandar.
Entonces, la alimentación, seguir una alimentación saludable y una misma también estar tranquila, va a favorecer mucho a la hora de encontrarnos bien, porque ya no estamos hablando de bajar de peso, sino que estamos hablando ya de evitar una inflamación, evitar un envejecimiento, evitar encontrarnos estresados. Entonces, si jugamos un poquito con una buena alimentación, con ejercicio físico, más las ayudas con vuestros tratamientos también que tenéis en vuestro centro también, que ayuda mucho, Sí, pues con todo ese rango, pues tenemos a las hormonas controladas. Pero claro, muchas veces dices, no somos nosotros, sino que somos nuestras hormonas. Entonces tenemos que cuidar todo el aspecto. claro. Es importante. Eso lo vemos muy fácil y rápido. La mayoría de las mujeres sabemos que los días antes de la regla te da, no yo que soy chocolatera de toda la vida y de todos los días, pero la gente que no lo es también, las vísperas de la regla muchas veces dices que no sé por qué me da por comer chocolate cuando yo no soy de dulce, pero esos Claro, días me pide, ¿no? claro, ahí ya entran en juego las hormonas femeninas y por mucho que queramos, ahí sí que es inevitable. Ahí esa apetencia por el dulce, ese momento que tienes más apetito, eso ya sí que estamos controlados por temas, por nuestras hormonas femeninas. Pero Ahí algo igual nos falta, ¿no? O sea, nos pide el cuerpo porque nos hace falta algo extra esos días. sí, por supuesto que nos falta. De todos modos, tenemos que suplir con magnesio, por ejemplo, que es un mineral súper interesante para controlar el estrés. Tenemos que controlar también mucho la alimentación, porque en esos días nuestro azúcar inevitablemente sube en el cuerpo. Y entonces al subir ese azúcar también entra en juego también el cortisol. Y por eso muchas veces no tenemos esa apetencia por picotear durante todo el día. Ujú. Entonces, si nosotros seguimos una alimentación en la que tenemos a raya ese azúcar, pues nos va a ayudar a que no, a que tengamos mucho más controlados esos picos y que no tengamos tanta apetencia. Pero inevitablemente sí tendremos. Sí Sí, tendremos. Pero un bueno, poco más. sí, inevitablemente por tema hormonal, un día sobre todo suele ser. Si luego tú tienes una alimentación equilibrada, haces ejercicio y controlas un poquito esos puntos de ansiedad, lo puedes llegar a controlar. Será un día un poquito raro. Si no cuidas la alimentación, por supuesto que van a ser muchos días mucho más continuos, inevitablemente. Claro, claro. Bueno, entonces, vamos a ver. Dime, Resumiendo, resumiendo. resumiendo. Bueno, tenemos el enemigo público número uno va a ser el estrés. Sí, Vale. El estrés lo compensamos muchísimas veces con una mala alimentación. Cuanto más estresados estamos, más nos pide azúcares rápidos, eso es. grasas saturadas. Es como que a nadie que está con mucho estrés le apetece un brócoli. Quieres comer queso Algo un fuerte poco o procesado, algo chocolate, con azúcar, eso es que tenga eh, palatabilidad, que cosas, eso es. Es como algo intenso, ¿no? Entonces eso ya es como un círculo vicioso que nos va a llevar a algo erróneo. Y después está la parte de cómo esas hormonas que quedan y influyen, ¿no? Dentro de nuestro comportamiento alimenticio, porque muchas veces que dices, ay, es que me da un bajón, es que como necesito azúcar, me, claro, eso me es, estoy comiendo el bollo por esto, ¿no? Y ahí eso es. entra esto de la resistencia a la insulina que hablábamos, que no Ujú. tiene que ver con la diabetes, al menos no es diabetes, podría ser quizá eso si se Ahora se le cronifica o está así, pero bueno, llamando, perdona que te corte, ahora no, no. tenemos la diabetes tipo 1, la Ujú. diabetes tipo 2, Sí. pero ahora, por ejemplo, la resistencia a la insulina ya se le está llamando diabetes tipo 3. Ah, sí. Ah, mira. Vale, ya, pero ya esto es reciente. Yo hasta ahora no había escuchado, pero ya es reciente que ya incluso se le está llamando una diabetes tipo 3. Bueno, Vale. que vendría a ser como una prediabetes, ¿no? Una prediabetes que se puede revertir además, que Claro. la buena noticia es que se puede revertir, pero hay que saber, hay que saber y hay que ponerse manos a la obra. Vale. ¿Y cómo lo detectamos y cómo lo tratamos, Ana? La, pues por ejemplo, yo en consultas sí suelo recomendar que la gente se haga una analítica. Analítica básica, porque yo por mucho que siempre haga una historia dietética, el paciente me cuente sus hábitos, pues bueno, ahí puedo ver dónde podemos mejorar en cuanto a alimentación, en cuanto a hábitos. Pero ¿qué ocurre? Que con una analítica yo recomiendo que se tomen ciertos parámetros y entre ellos, por ejemplo, sí suelo recomendar que se mida la insulina. ¿Qué ocurre?
que desgraciadamente pues no muchos médicos están por la labor no por la labor, sino que no es algo que se haga muy comúnmente. Pero sería súper Ujú. interesante porque hasta ahora en nuestras analíticas normalmente se suele medir la glucosa. Sí, Pero tú, por ejemplo, puedes tener la glucosa dentro de unos rangos normales, que normalmente andan entre 75 y 85, pero si no se te mide la insulina se te puede escapar a 30 y ahí es donde podemos ver. Porque hay mucha gente que te viene a consulta y que dice, es que no bajo de peso, soy de las que siempre me pongo a dieta y es que lo hago súper bien y de verdad que es que me cuesta un montón. Y la resistencia de la insulina es una de las causas por las que cuesta muchísimo bajar de peso. Y si eso se arregla, cambia todo, cambia claro, todo. claro. O sea El, que hay el- las hormonas que sí es interesante medir, aparte de otros parámetros. claro. El equilibrio del cuerpo es increíble porque lo que decíamos al principio, ¿no? Si tú te cuidas, si tú dejas de hacer una dieta de un tiempo muy restrictiva y tal, si no haces unos cambios alimenticios para que tu organismo funcione bien, es que cuando el organismo funciona bien, pues todo fluye. O sea que si Totalmente. solamente vas a engordar si es que abusas muchísimo, pero si no, la cosa va a ir Hay un procesándose equilibrio, eso es, totalmente. de una manera más natural, ¿no? Nosotras, por ejemplo, vemos mucho Ujú. que muchísima gente viene, por ejemplo, nos llegan un jueves a hacer un masaje, una persona que viene habitualmente y me dice, mira, estoy que es que no entro en la ropa y he tenido una semana que he tenido viajes, he tenido reuniones, he tenido no sé qué con los niños al cole, a la charla, y vienen con una hinchazón y no es que han comido más, ni han Ujú. hecho nada más. O sea, están en un bloqueo orgánico que están con una hinchazón terrible. Claro, vosotros, por ejemplo, ahí en vuestro centro, cuando Sí. llega esa persona, ¿cómo la tratáis? Es decir, primero hacéis una valoración, ¿verdad? Claro, nosotras, nuestra especialidad, digamos, es el testaje con la kinesiología precisamente para poder tener una orientación de por dónde va esto, ¿no? Entonces, Claro. cuando esa persona viene así, le testamos. ¿Qué nos pasa? Que muchísimas veces, o sea, sí que le vamos a hacer algo físicamente, que será un masaje o así, pero muchas veces previo a esto, pues nos da porque el origen del asunto igual puede ser del estrés o emocional. Eso es, eso Entonces, es. si es del estrés o emocional, pues lo necesitamos pues hacerle unos tratamientos, pues solemos hacer unos puntos vasculares que se hacen en la Ajá. cabeza para ayudar digamos, a cambiar, digamos, la zona de estrés, salir de esa zona y volver a la zona de pensamiento consciente y voy a decir, de no tener esa, ¿cómo se llama Jesús? El secuestro de la amígdala, ¿sabes? Bueno, eso es Ah, más con el miedo, pero cuando se te está por encima tuyo. Es que quiero parar y totalmente. no puedo, no puedo, no puedo. No, Mucho mucha gente que va así porque eso es. Exacto. Entonces, cuando consigues llegar a otros puntos que son de puntos de equilibrio del cerebro, es como que ya la persona se relaja y ya luego puede Claro, gestionarse. Y dices, vale, eso es. el estrés no desaparece. Y otras veces, pues si nos da nutrición, pues puede ser que por el hecho de cómo ha estado, o igual ha mal comido, dos pinchos aquí, un está allá, igual a veces es toxicidad, lo que nos muestra, con lo cual entonces hacemos tratamientos detox. Eso te iba a comentar porque también tú utilizas tratamientos detox, ¿verdad? Claro, claro, Eso. el detox del tejido, claro, el concepto detox igual tenemos que hablar de esto, ¿no? Está muy Ujú. generalizado ahora, pero hay o sea, detox al final es desintoxicar, es detoxificar algo. Y para detoxificar el cuerpo tenemos que limpiar los órganos internos, Por todo el día, ¿no? me imagino que de Eso esta. es. Ujú. Eh, una detoxificación real, si no pasa por ciertas células, que son las células de Kupfer ahí del hígado, no Ajá. es una desintoxicación real, ¿no? O Claro, sea, eso. eso es. Entonces hay que pasar por esos filtros, pero claro, ¿qué ocurre? Que la detoxificación del cuerpo de un órgano como el hígado no es que sale directamente fuera, va al torrente sanguíneo. Y Claro. luego el torrente sanguíneo, pues muchas veces, según cómo estén el resto de los filtros, pues el pulmón, el riñón, a veces se elimina fácilmente esos residuos y a veces no. Sin de intestino, pulmón, riñón,
hígado no están muy bien balanceados, pues a veces se queda en nuestros tejidos como ese residuo ahí acumulado. Entonces tenemos que ayudar siempre a sacarlo, ¿no? Por eso hay esas hinchazones, son como que se nos ha quedado todo en el tejido. Eso ocurre mucho. Pero bueno, para eso ayuda mucho también hacer estas alimentación detox, que se le llama, que ahora también está, o sea, cuando menos dejar de ensuciar, ¿no? Lo primero es dejar de ensuciar y luego ayudar a sacar. Totalmente, totalmente. Entonces, cuéntanos, porque esto también es una de las... Sí, pero a ver, al final tampoco no es que haya una fórmula, al final todo vuelve a lo mismo, pero por ejemplo sí es verdad que ciertos alimentos, pues bueno, ensucian mucho el hígado y el hígado es el principal órgano que nos desintoxica. Entonces, cuanto más alimentos ultraprocesados tengamos, que al final pues, son alimentos con grasas saturadas que no son nada recomendables, ricos en azúcares, mucho contenido en sales. Entonces, eso es lo que si vamos alimentándonos con eso, incluso con alcohol, con una dieta con nuestro estado de ánimo que también esté estresado, al final todo va al hígado. Entonces, ahí lo que hay que intentar es darle el menor trabajo posible. Entonces, sí se pueden hacer unos tratamientos detox, pero no buscar ese tratamiento detox como una pérdida de peso, porque hay mucha gente que dice, ya está, me hago una operación bikini en plan agresiva, pierdo un montón de peso y al mismo tiempo también hago un detox. No, no, porque al final no estamos cogiendo unos hábitos saludables, que es lo que nos interesa. Coge unos hábitos saludables y después, cuando tú ya tengas unos hábitos saludables, nos centramos, si quieres, en una semanita de un tratamiento de detox. Combinado, por ejemplo, sería estupendo con un tratamiento de los que tengáis vosotros en el centro, que va fenomenal, que ya lo hemos visto además. Y entonces combinar con las dos cosas, pero siempre con unos hábitos saludables. Eso, imprescindible. Y nutriendo al cuerpo, no comiendo, nutriendo al cuerpo, es decir, voy a comer bien, voy a comer limpio, pero voy a nutrir al cuerpo, no voy a comer pocas calorías, que es que no tiene nada que ver. Claro. Es que yo os digo siempre que hoy en día estamos, igual que con la información, sobrealimentados, pero desnutridos. Totalmente. O sea, nos falta la base de muchas cosas y esa base, que son vitaminas, minerales, son el sustento de un montón de funciones orgánicas. Eso es. Antes, hace años, en el Paleolítico, allí no tenían supermercados y allí comían cuanto podían. En cambio, ahora, supermercado, incluso a la nevera o a la despensa de casa, de la cocina. Tengo hambre, como esto y como cualquier cosa. Y eso no puede ser. Además, me viene también al hilo de esto. Nosotros los nutricionistas, hasta hace poco tiempo, incluso ahora mismo también hay muchos nutricionistas que lo mantienen, la importancia de comer 5 o 6 veces al día. Pues tampoco es lo recomendable. Hay que comer cuando el propio cuerpo te está pidiendo. Entonces nos hemos habituado a comer desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Y yo soy, y tengo que echarme la culpa también, de las que he solido recomendar. No es lo interesante tampoco. Come cuando realmente tengas hambre y come nutriéndote. Eso es importantísimo. Claro. Lo que ocurre es que tenemos un poco desvirtuada esa señal de lo que es hambre, ¿no? Claro, totalmente. Apetito y hambre. Sí. Nada que ver. Sí. Un profesor de mi hija decía, lo vuestro no es hambre, es gulita. Gulilla. Gula. Sí, porque, claro, hay veces que, sobre todo en los alimentos procesados, ¿por qué no nos gustan? Pues bueno, creo que estás de acuerdo conmigo, yo os lo digo. Porque vienen escondidas un montón de aditivos y adictivos que van escondidos dentro del propio alimento. Los glutamatos y un montón de sustancias que van añadidas, que son para tener mejor sabor, color, apariencia, lo que sea. Es lo que te engancha, además. Es lo que te engancha. Lo que te engancha, y incluso aun siendo alimentos de estos que se producen para la salud. Como llevan muchos aditivos, lo que has dicho antes, ¿no? Le sustituyo la grasa que lleva la natural. Claro, eso es. Perdón. Me ha pasado algo. Me ha entrado una llamada. Vale. Ya está. Bueno, pues eso, lo sustituyo por otra cosa y claro, luego el cuerpo no reconoce aquello como un alimento, porque claro, al final tenemos que pensar que en un montón de miles de años nos hemos alimentado más o menos pues, con alimentos de la tierra. Totalmente. Y de hace 50 años aquí nos estamos alimentando con productos alimenticios cada vez más
O sea, Claro, cada generación, más lo que decimos, ¿no? Que el ir a comprar se traduce en un montón de cosas que ya vienen procesadas, siempre. claro, claro. Y en esto sí hay que dar importancia a leer el etiquetado nutricional. Eso es básico. Un producto que vayáis a comprar y que tenga en sus ingredientes más de 5, ya eso directamente yo ya les pongo una X. Hay que intentar comprar alimentos que sean el alimento natural. Que sea fruta, fruta, que sea verdura, verdura. Si es algún alimento procesado, que sea un alimento procesado dentro de los que están bien, que Sí, tenga 3 o 4 ingredientes máximo. De los demás, olvidaros. O sea, eso sí sería una recomendación. Cuanto más ¿ves? procesado, peor, porque son veneno. Y es que encima luego está la industria alimentaria que juega con ello. Claro, Y luego te compras un producto que te aparece sin azúcar, como antes hemos hablado, el de la grasa, el desnatado. sí, Pues de los azúcares, sobre todo, nos meten con otros nombres que no los conocemos y que tú como una intención vas a comprar un producto que no lleva azúcar, dices sin azúcar, pero luego lees los ingredientes y dices, bueno, no aparece el azúcar y ya está. Pero luego ya, el azúcar tiene miles de nombres, miles tampoco, pero unos claro, 20 sí, nombres ya lo tienen. sí, Y con eso juegan mucho. Entonces, y el azúcar es uno de los que nos genera mucha dependencia. Y el ahí sí, consumir azúcar, ya hemos hablado además de esto, no por repetir de nuevo, pero tener en cuenta luego todo lo que genera, la insulina, el cortisol. Entonces, que parecen tonterías, pero que no. claro. Entonces, empezamos fuera. Además, eso funciona como a picos, ¿no? Cuanto más abusas de eso, más vas a tener la necesidad de cogerlo y luego el bajonazo que te pega cuando pasa un rato, ¿no? Claro, y ese bajonazo de nuevo, lo que te pide es comer de nuevo ese azúcar. Empezamos de nuevo con el círculo vicioso, como de nuevo una hiperglucemia, un pico de azúcar, de nuevo ese bajón. Entonces, claro, estamos en un círculo vicioso que como no se corte, es cuando ahí ya se empiezan a generar las inflamaciones y las inflamaciones nos traen las enfermedades, como se llaman ahora, las enfermedades crónicas no transmisibles, que sí es el Alzheimer, que va en aumento de una forma disparada, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Claro, Entonces, hay que cortar con esa alimentación. claro. De hecho, luego hay otros aditivos de estos que van en la alimentación que se transforman, que son plásticos en realidad. Y, Totalmente. y que además de que esos productos ya van envueltos en plástico, son plásticos y se transforman en disruptores endocrinos. Eso es, eso es, eso Que es. Y que eso, están haciendo unas aberraciones, sí, aberraciones. sí, Todo sí, esto que se pueda evitar, mejor. eso es. Vamos, o sea, Natural. procesado, malo, malo. Fuera, fuera. Si hay que, mira, Buenísimo. un médico al que yo seguía que hacía macrobiótica, pero era muy, muy salado y muy majo, decía, tú cuando vayas a la compra, imagínate que vas con tu bisabuela. Es que es Todo lo verdad, que ella no reconozca como un alimento, tú lo dejas fuera, porque tú a una bisabuela le enseñas Kellogg's y dice, ¿esto qué es? es verdad. Pues entonces Totalmente. siempre mejor que sea algo que aquella pueda reconocer, porque así además tu genética, tu ADN está entrenado para eso. Si aquella lo reconoce, tu ADN está entrenado para eso. Si no, puede ser que esto nuevo todavía estemos ahí un poquito ahí en coloca, ¿no? Sin saber muy bien el cuerpo qué es lo que necesita, qué es lo que... Totalmente, totalmente. Esa genética, lo que has comentado, que al final la genética lo reconoce. Luego tú lo puedes mejorar, pero es seguir una alimentación natural, ser personas activas, que el humano está para ser activo, no está para ser parado, que ahora mismo entre ordenadores, entre el teléfono, no nos movemos la mitad de lo que se movían antes nuestros abuelos, y ya no hablemos de los que eran cazadores. Claro. Entonces, hay que combinar todo, alimentación, ejercicio, y esos que sean nuestros básicos. Sí, Nuestros señora. básicos. Además, de hecho, probar, porque bueno, yo, como tantas, pues tengo esa necesidad del dulce, ¿no? Que me pide de toda la vida, mi compensación con el estrés Ajá. y bueno, pues tomo dulce, chocolatito sobre todo, porque no, Bueno, pues si te mis coges dosis es una como que adicción, intento llevar la dosis de mantenimiento, ¿no? claro, Pero lo que sé seguro es que lo que necesito es bajar el estrés y cuando me cojo más tranquilidad y
otra vida, ya me hago a veces sesiones de kinesiología o algo que baja un poco el pistón y entonces lo llevo mucho mejor. Pero si no puedo, porque voy como una moto, también me va muy bien, yo creo que a todos, me comería ahora mismo, yo qué sé, una caja de algo, ¿no? De chocolates, de pastas, de no sé qué, pero igual me voy a andar. Me doy una vuelta y a la vuelta de aquello me apetece más una fruta. Órale. Es que es Al un final, momentáneo. lo que tú vas generando también, si me quedo en la tele así tontamente mirando, Claro, cuanto todo más así tengo la mente, o si salgo de trabajar con mucho estrés, que digo, uy, ¿cómo estoy hoy? Es como la ansiedad te pide ese alimento más rápido, más procesado, ¿no? Pero la está muy actividad pegadito. física te hace que cambies también la bioquímica y al final te Claro. pide otro tipo de nutrientes, Y ¿no? además que es momentáneo, son cinco Sí, minutos. Es como cuando nos sentamos a comer, comemos rápido, terminas el plato y dices, comería más. sí, Pues, o tengo, por ejemplo, esa apetencia por el dulce. Despístate, haz una cosa que no esté nada relacionado con eso. Eso es importante, pues como en tu caso, el salir a caminar. Yo siempre recomiendo que tienes ese punto de ansiedad, que tienes pues, ese punto de estrés, que te apetece picar. Haz otra cosa. Ponte las zapatillas o coge la basura, vete a echar la basura. Son esos 5 o 10 minutos que ya tu mente ya está despistado. eso Es, es. es Eso básico. es. Es Es despista. que el ansia o el estrés, yo digo que es como un bicho que quiere comer y quiere comer lo malo. Entonces Claro, estamos alimentando lo malo. totalmente, totalmente. Por eso. Entonces cuando queremos, es como yo siempre mi frase es eso, no comer cualquier cosa, nutrirse para la vida. Hay que nutrirse para la vida, es importantísimo. Es Claro que como es un cómo quiero continuo. estar, ¿no? Claro, claro, que cómo queremos envejecer, que si seguimos con este consumo de alimentos procesados, consumiendo azúcar, no prestando atención a que nos movamos, al final lo que vamos a generar es que nos inflamemos y esa inflamación es que ya está estudiado, o sea, ya tenemos la medicina que ya nos va a aportar nuestros medicamentos, pero ¿eso nos va a dar nuestra calidad de vida? ¿O no es más interesante empezar a cuidarse desde ya, seguir una buena alimentación, hacer ejercicio, tratamientos que nos llegan a ayudar con el detox, con ansiedades, con esta kinesiología, que es un complemento buenísimo, complementarlo todo para que luego podamos disfrutar de una vejez de calidad, que nos Claro que podamos sí. que no dependamos de, a ver, pues que si toca, toca, pero sí está en nuestras manos el que nos podamos cuidar. Claro. Ahí tendremos para otras sesiones también, ¿no? Pero podríamos alargarnos Sí, nos vamos a quedar todo el día. hasta el infinito en todo. Pero es verdad que todo el anti-aging y todo lo que es cuidarse, pero no es una... A veces parece que lo que acabas de decir, ¿no? Que qué importante es pensar en llegar bien a la vejez. Pues que llegar bien a la vejez quiere decir que hoy voy a estar bien. Claro, Hoy, mañana y pasado, hasta que, bueno, pues si toca, llegaremos a la vejez, ¿no? Pero quiero decir que es algo que ya lo tienes. O sea, que dices, vale, ya haré luego, o no, es que cuando lo ahora, vas haciendo cada día, pues el beneficio ya te lo estás llevando. Vas a y tener más salud, más vitalidad, otro ánimo, otra alegría para vivir, para estar, ¿no? totalmente. Sí, Yo soy una persona que me gusta llevar una alimentación porque me hace sentir bien, me hace sentir con energía. claro. Ya en el fin de semana y ya si tienes algún evento o que te has excedido o tal, ya al día siguiente o pasan 2 días y estás con una energía que ya ves que te ha bajado. Empieza la semana, vuelves a tu rutina, tu alimentación, practicando el ayuno también, que también lo recomiendo bastante, Sí, hacer ejercicio ahora físico. vamos a Y eso. empiezas con tus hábitos y es que la energía no tiene nada que ver. Es que Nada que ver. estás aquí, eres capaz de, pues eso, de llevar el día normal. Normal. Claro. Sí, sí, con entusiasmo y alegría. Eso Totalmente. incluso recomiendo mucho para los estudiantes también, que ahora que estarán en exámenes finales y Sí. como también les da por comer dulces o bollos o cosas de esas porque están ahí ansiosos y eso es lo peor que pueden hacer para tener la mente funcional. Así que por favor, Grupo de comer sano. magnesio y omega 3 sería lo interesante. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hablar, porque luego vamos a hablar del ayuno, que es otro tema, el ayuno intermitente, que está muy de moda ahora, bueno, de moda, que ha salido a la palestra, digamos, más Eso es, visible. eso es. Pero de la alimentación antiinflamatoria, porque esa inflamación, como hemos dicho, es la base
de casi todas las enfermedades que hay. De casi todas, empieza por un proceso inflamatorio y se van alterando, se altera el pH, se altera la membrana celular, bueno, todas, es como una secuencia, ¿no?, de pequeñas disfunciones que luego acaba produciendo una enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué alimentación es lo que más nos interesa para que sea antiinflamatoria? Pues como os he comentado anteriormente, darle mucha importancia al consumo de verduras. Verduras, sobre todo verduras de hoja verde, las espinacas, la hoja de cale y luego, bueno, también consumir frutas. Darle importancia también al consumo de las legumbres, como he comentado anteriormente, los cereales integrales también. Y luego combinar, siempre que se consuman legumbres, combinarlo con cereales integrales, porque a las legumbres le faltan unos aminoácidos que tiene el cereal integral y el cereal integral le falta unos aminoácidos que tiene la legumbre. Entonces, como se cocinaba antes en tiempos de guerra, como decían nuestros aitonas, nuestras amonas, el famoso plato de arroz con lentejas, Sí. eso es un plato súper completo. Es como si estuvieras comiendo una proteína animal, pero sin la grasa saturada. Entonces, estamos tomando proteínas vegetales súper complementadas. ¿Qué más? Darle importancia también, como hemos comentado antes, al consumo de semillas y sobre todo consumir semillas a diario. Semillas de lino, como os contaba antes, las semillas de chía, las semillas de girasol, pipas. Por ejemplo, yo acostumbro mucho a las ensaladas, pues meterle pipas. O incluso cuando me hago cremas frías o cremas calientes, purés de verduras, añadirle como unos toppings arriba, pues echarle unas semillitas, que siempre tengo guardadas en un bote. Y ahí te aseguras aportarle al cuerpo grasas que son súper interesantes. ¿Qué Claro. más? Por ejemplo, pescados pequeños, ¿vale? Las anchoas, que además que nuestras anchoas que están buenísimas, que yo las he hecho un montón de menos, que aquí hay, pero para mí no son iguales. No son iguales. Los de Cantábrico son los de Cantábrico. Anchoas, sardinas, por ejemplo, los boquerones. Y luego, por ejemplo, en el tema, cuidado con el pescado azul grande, cuidado con el atún, que es fantástico, pero no consumir en exceso porque tiene mercurio. El salmón sería interesante su consumo porque tampoco es un pescado azul muy grande, pero lo interesante que nos gustaría, lo ideal sería que fuera un pescado salvaje, un salmón salvaje, ¿vale? Porque ahora mismo los alimentan también con harinas, entonces no tienen tanta buena propiedad como sería un pescado salvaje. Y luego da la importancia también a los alimentos como son el cacao puro, la cúrcuma, que tiene propiedades súper antiinflamatorias, el té verde, el té matcha, que es súper antioxidante también, los frutos rojos, ¿vale? Los arándanos, siempre que podéis meter arándanos, las grosellas, las frambuesas, las moras, tienen muchos antioxidantes súper interesantes también para consumirlos. Las algas también sería interesante consumirlos, no tenemos mucha costumbre, pero bueno, echar unas algas a las ensaladas por encima o a las cremas de verdura también estaría genial. Y sobre todo, guerra a todos los ultraprocesados, que creo que lo hemos repetido varias veces, pero es que tienen todo tipo de Seguimos. azúcares. Seguimos contra los ultraprocesados, todo tipo de azúcares, todo tipo de harinas refinadas, todo tipo de frituras fuera. Cuidado con los aceites vegetales, darle prioridad a cocinar con aceite de oliva. También sería interesante que al aceite de coco también se le da mucha guerra, pero es un aceite que también es interesante para meterlo. El aceite de aguacate, que tampoco tenemos costumbre. Y luego también el ghee, que es una mantequilla clarificada que se utiliza mucho en la medicina ayurveda. Tiene mucho es muy antiinflamatorio también. Incluso una mantequilla de pasto es saludable. Sí. Tenemos que tener cuidado con el aceite de girasol. El aceite de girasol, si compramos, que sea un alto oleico. Y nada de fritura, nada de freír con aceite de girasol, que sí que es más barato, pero es que el aceite de girasol no aguanta temperaturas altas. Entonces se rompe y tiene muchas propiedades que no nos interesan. Entonces el aceite de girasol, si os interesa consumirlo en crudo, de freír, de temperaturas, nada. Siempre el aceite de oliva y además virgen extra. Claro. El aceite de girasol de primera presión sabe a pipas. Claro. Está Claro, buenísimo. está Pero buenísimo. no tiene nada que ver con Claro, pero no es el que se esos compre. otros procesados, claro. Eso Claro. también es un procesado. Y luego entra la química, ¿no? En el momento en que lo pones, que tiene que tolerar el calor, que esas grasas no se transformen en Claro. nocivas, claro, porque Claro, la mínima que se nos olvida la sartén con el aceite y ya sale el humo,
fuera, a desechar, Ya. porque eso tiene propiedades cancerígenas todas, Sí, sí, sí. todas. O sea, que eso Sí, fuera. es muy interesante que vayamos sabiendo estas pequeñas cositas porque al final, pues eso, hemos aprendido de una forma, pero que cuanto más se sabe, ¿no? de las propiedades de las cosas, antes el aceite de oliva decían que era peor, que era Claro, malo. Y la claro, mantequilla era mala y era mejor la margarina, imagínate, a día de claro. hoy, ¿no? Margarina sí que es veneno. Eso, sacarlo de vuestra despensa y ya. Fuera. Poner una mantequilla de pasto antes que una margarina, porque es una grasa hidrogenada. La Sí, methidrógeno es una grasa saturada total. Viene de fuente vegetal, pero ya sí, con la hidrogenación ha machacado el producto. O sea que eso, fuera. Y eso también es. cuidado con las carnes y con todas las carnes procesadas y los embutidos y demás. Nada, porque estamos, por ejemplo, hilando con el yogur y con otros productos que compramos en el supermercado pensando que son Ya, buenos, ya el sé lo que famoso vas a jamón decir. de York, Jamón York. que vas a ver los ingredientes y dices, ¿cómo? ¿Cómo como un jamón de York que tiene aquí destrosa, que sepáis que es azúcar? Y luego harinas, almidones. Vamos a ver, un jamón tiene que ser jamón. Sí. De paso fui a comprarme el jamón serrano y dije, jamón natural. Llegué a casa toda contenta y abrí el paquete, miré los ingredientes y dije, ¿cómo no se me ocurrió mirar? Azúcar, decía, ¿cómo puede ser un jamón serrano con azúcar? Pues sí, Ya. Sí, sí, y en el York o incluso el pavo y esas cosas el también pavo van también. más de lo mismo. Hay muchísimo añadido que está ahí, ¿no? La Existe, charla, ¿eh? la Jamón gula. York, mm, eso. Existe el natural, Existe como el el natural, plátano y las gulas, que también mucha gente acostumbra a meterlas a las ensaladas, que quedan sí, riquísimas. Al sí, final es también pasta de abadejo, pero también te se le han metido harinas. Entonces eso tampoco no claro, sería interesante, porque es claro, como comer azúcar. claro. Sí, sí, no tiene nada que ver. Y hay quien piensa que está comiendo pescado cuando come eso, pero no tiene nada que ver. Nada, de eso nada. De eso Vale. nada. Bueno, que vamos adelante con el tiempo y no nos podemos quedar sin hablar del ayuno intermitente. Mira, pues vamos enseguida. Del ayuno intermitente que está ahora muy en boga y bueno, pues hay quien está a favor, quien está en contra. Vamos, cuéntanos por qué puede ser interesante o para quién sí o para quién no puede ser interesante, que nada es universal. Pues a ver, el ayuno está muy de moda ahora, pero como has dicho tú, como bien has dicho tú, Verónica, es que lo hemos sacado a la palestra, porque esto Sí, se lleva poniendo en práctica desde hace miles de años, en el Paleolítico. Ahí no tenían que comer, tenían que salir a cazar. Entonces salía el hombre a cazar, salían ayunas y vamos, las carreras que se pegaría claro, y al monte, vamos, y no le pasaba nada, no, ni se desmayaba ni nada. Y hay mucha gente que ahora mismo dice, el ayuno, no voy a tener energía, me va a encontrar mal, no la voy a poder llevar, para nada. ¿Quién puede llevarlo en sí? Podría llevar, o sea, podría llevar a práctica el ayuno todo el mundo, pero claro, según la alimentación que sigas, puedes no encontrarte bien. Por ejemplo, estas personas que llevan una alimentación desequilibrada en la que dan prioridad a su consumo de azúcares, sobre todo tipo de alimentos procesados, esa persona ya directamente tiene picos de glucosa. Entonces, claro, al final me encuentro bien por cuando consumo, pero según lo que consumo, luego tengo un bajón de azúcar. Entonces, claro, ahí con el ayuno sería recomendable, pero equilibrando una alimentación, porque eso también te ayudaría a evitar esos picos. Eh, yo recomiendo a todo el mundo, pero sí hay gente que no lo lleva bien. Entonces, a esas personas mejor llevar una alimentación equilibrada y poco a poco ir aumentando tus horas de ayuno, porque todo el mundo hace un ayuno. Todos nos claro. acostamos y todos nos levantamos y han pasado pues como unas 6 7 8 horas en las que no hemos comido nada. Todo el mundo hace un ayuno. Ya estamos hablando de practicar el ayuno, de aumentar de esas 8 horas a, hasta unas 16 horas, que es la práctica, la habitual, la que todo el mundo pone en práctica. Ujú, Y, perdón, que me ha salido aquí algo. Y entonces eso sería interesante. Y para ello lo interesante es aumentar la ventana del ayuno, pues de ir poniendo en práctica. Y decir, bueno, pues desayuno todos los días a las 8, han pasado 8 horas desde que no he comido nada. Pues voy a intentar aumentar ahora a 9 horas. Lo mínimo solemos recomendar para poner en práctica el ayuno 12 horas. Entonces dices, bueno, para ello lo ideal empezar a adelantar un poquito esa hora de la cena.
Es decir, no retrasar la cena, porque tampoco es lo ideal, porque ahí ya empiezan también las digestiones con la melatonina, que bueno, otro día sí eso ya hablaremos. Eso, Pero sí, sí. A ver si nos adelgazar, dice alguien que le interesa algún tema en concreto y podemos hablar otro día sobre. eso es. Pero bueno, poner en práctica el ayuno. Si no estás habituada, si no estás habituado, ir poco a poco, ir poco a poco, aumentando un poquito esas horas de no comer nada, porque te vas a encontrar incluso que tu cuerpo tiene mucha más energía. Cuando empiezas a notar esos bajones, es que tu alimentación todavía la tienes que, hay que equilibrarla. Claro. Eso es el Luego, principio. nosotras nos encontramos mucho cuando hacemos estos testajes y así, pues testamos un poquito la función orgánica. Ajá. Y claro, pues a cuenta de todo lo que hemos hablado, de la alimentación, del estrés, de todo lo demás, Ajá. muchas veces nos encontramos con que, claro, estás con el organismo como bloqueado, saturado, que no va, no arranca, ¿no? Claro, Entonces, a veces, aunque comas limpio o que comas bien, pues ahí pues no se te digiere, estás bloqueado. empiezas, estás bloqueado. Entonces, muchas veces eh, es interesante el ayuno, o sea, hay gente que mejora con el ayuno porque precisamente le damos un descanso al digestivo en concreto, que le damos bastante caña. Entonces, a Eso veces es. hacer un descanso está bien, Ujú. pero también es verdad que según qué organismo tengas, por ejemplo, si eres una persona pues muy menudita, muy friolera, a veces los ayunos como tal, pues igual les cuesta más, pero pues consumos no, con caldos, quería decir, también Ujú. pues se puede hacer pues como un semiayuno, ¿no? Eso O es. como Eso una es. desintoxicación un poco en esa idea detox, ¿no? Que consumos vegetales a veces se hace muy bien en verano y en invierno o en personas que son de una constitución más friolera o así, se pueden hacer así también con caldos. Muchas Eso es. veces hace falta dejarle ese tiempo de limpieza al organismo, que le dé tiempo a que pasen unas horas para que pueda eliminar. Claro, es que además hay que favorecerle, hay que ayudarle al cuerpo, porque al final estamos dándole, y como has comentado tú, el sistema digestivo al final se satura también. Y Sí, ese ayuno, una de las razones es para que también le dejemos funcionar, le dejemos que haga un descanso, porque está al final trabajando todo el día y no nos interesa. eso es. Lo que sí que también es eso, que nos interesa poder hacer esto, sobre todo cuando estamos bien o que tenemos una vida medianamente tranquila, ¿no? Que no estemos ahí Ah, en el claro, momento más en álgido el del frenecido. estrés y del agobio, ¿no? Pero no eso nada porque ahí al final ni ayuno, ni alimentación saludable, ni nada. Lo primero que tenemos que controlar, sobre todo como hemos dicho al principio, es el estrés, porque por mucho que quieras seguir las mejores prácticas, si tienes el estrés, el cortisol va a salir y no te va a dejar hacer nada, te va a mantener en un estado de alerta continua y Claro, ahí no estamos perjudicándonos por todos los lados. claro, claro, sí, sí. De hecho, mira, una vez me pasó, esto es una anécdota, pero que me parece graciosa, que una vez le testé a una persona y digo, pues te da estrés y emocional y tal, me dice, no, miento, al revés, que no le dio otra cosa, que era pues un tema de nutrición, pero de un suplemento que necesitaba. Y me dice, ah, pero ¿me puede dar esto? ¿No me tiene que dar el estrés siempre? Es que como siempre me da, digo, hombre, te da siempre porque, porque vives muy estresada siempre. Pero, pero no, te puede salir cualquier otra cosa. O sea, a la hora de ver qué es lo que necesitaba su organismo, estaba tan habituada a que el estrés fuera el caballo de Claro, batalla, ¿no? Número uno, pues que ella dice, ah, no, yo pensé que eso salía sí o sí siempre a todo el mundo. Digo, no, no, esto es sale muchas totalmente. veces, muchísimas veces, porque no lo tratamos. Además, porque si tienes otra cosa lo tratas, pero esto es como que ya vamos con ello, ¿no? Y no sabemos que existen herramientas muy, muy buenas para tratar. Totalmente, es lo típico de las dietas cuando hay mucha gente que dice es que a mí ya siempre me sale ansiedad y en vuestro caso, en vuestro centro además soléis tratarla. Claro, claro. Sí, 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 por eso te digo, es trabajar un poco con cómo está funcionando tu cerebro, en qué bucle está metido, ¿no? Claro que es que eso al final ayuda muchísimo porque por nosotros, por mucho que manejemos el tema de la alimentación, para nosotros es importante que, bueno, que tengáis esos tratamientos porque al final el desbloqueo es imprescindible. Es Sí, imprescindible porque sí hay cosas que están a nuestra mano que podemos hacer,
pero siempre con profesionales, como es vuestro caso, en vuestro centro, que podáis tratar esos desbloqueos, eso es una ayuda gigante. Claro, y Gigante. así uno le ayuda al otro, ¿no? Nosotros podemos Claro, desbloquear y claro. luego pueden seguir mucho mejor con la alimentación y con unas pautas así, ¿no? Esa Como es la nos dicen idea. también, que cuando mucha gente pierde peso, dice, jo, pues es que me veo mal, o sí, he bajado de peso, pero no estoy conforme con mi zona de los brazos, o mi zona de las caderas, me sigue dando guerra, mi zona del vientre. Ahí también vosotros tenéis tratamientos específicos para cada zona. Claro, porque eso pasa mucho porque, claro, cuando uno pierde volumen, yo suelo decir que muchas veces te quedas como un globo. Cuando éramos niñas que se reciclaban las cosas, Claro. desinflabas el globo y se quedaba todo arrugado así, ¿no? Al Oh, final Dios. las fibras y les cuesta adaptarse y les cuesta, además tienen ciclos, porque claro, cada órgano de nuestro cuerpo y cada sistema tiene un ciclo. Entonces, Eso la piel tarda un mes en regenerarse. Si tú en un mes has perdido 5, 6, 8 kilos, eso es. a tu tejido no le da tiempo. Y Claro, además, como ha estado más desnutrido, porque ha estado muy hinchado y no ha podido aportar todo lo que necesita, pues la elastina, el colágeno tiene que hacer una gran labor y se tiene, digamos, que volver a adherir, ¿no? Tenemos que estimular esas fibras, darle riego, sobre todo mucho riego a esa zona, drenar claro, toxinas y residuos. Bueno, pues todo esto que hacemos con los tratamientos corporales y que claro que luego sí. ayuda que a la de un mes o dos, después de hacer unos cuantos tratamientos, dices, ya por fin se me queda como más, la Claro, tripa ya vuelve a ser ella, ¿no? Se queda más pegadita. Y hay así, que pues, trabajarlo. eso es. O a veces también es lo contrario, dice, ya he bajado de todo, pero la bolita de la tripa no la quito ni mal ni bien. Claro, por eso esos tratamientos son un Eso complemento es, súper interesante. eso es. En ese caso, al final, pues en vez de ser como para la flacidez, que trabajamos las fibras, aquí trabajamos que esa grasa, que es otro tipo de grasa, porque nuestros almacenajes de grasa son de distintos tipos, pues se Claro. vuelva más biodisponible, que cuando empiezas a hacer la alimentación, ello Ah, mismo ayude a bajar, que si no, claro, ahí se queda para los restos, claro, porque claro, está como más encapsulada, es un tipo de grasa diferente, ¿no? eso es. Pero bueno, pues así, que tenemos muchas cositas buenas, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es querernos muchísimo, cuidarnos muchísimo Importantísimo, desde luego. y que nos merece cantidad el cuidarse. Yo soy una loca del cuidado porque me parece importantísimo. Y bueno, y ahora pues estoy muy contenta de haberte encontrado, Ana, porque Muchas aunque yo gracias por repito, igualmente. repito por si no la conocíais a Ana o así, ella es Arauztarra, pero ahora la tenemos lejos. Se nos Sí, fue por ahí, por esas me he cosas de ido la de nuevo. vida. Me he ido de nuevo. Pero bueno, pero Sí, como las Jaime, Jaime. tecnologías nos acercan, pues mira, pues con tus consultas online, yo cuando, porque yo me contacté con ella, pues necesitaba una nutrición más antiinflamatoria por un momento crisis que tuve en mi vida, ¿no? Y se me hizo tan cercana que es una gozada, porque es como, pues como ahora, ¿no? Yo ya es como Gracias. si nos conocemos. Entonces, eso está muy bien porque eso, pues que nos acerca y tenemos ahí la filosofía, además tú ya sabes lo que tenemos aquí de las comidas, de las cosas, así Totalmente, que totalmente. podemos colaborar para lo que haga falta. Y bueno, Eso. pues que estamos aquí, ya estamos terminando porque el tiempo no nos va a dar para mucho más, Ya, pues pero aquí que te- si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Y si no, pues ya sabéis dónde estamos, que tenemos muchas cosas para aportar. Pero bueno, no sé, estoy pensando si hay algo más importante que tuviéramos que decir. Desde luego, en el concepto de belleza, el tema de lo que has hablado, de los ácidos grasos, de las verduras y las vitaminas, o sea, de todas estas alimentaciones, quizá igual nos falta eh, hablar de los fermentados o de la microbiota. Eso se me ha olvidado y esos son súper importantes. Súper Importante, importantes. sí, por eso, Sí, porque ahora es otra de las cosas que como esos alimentos procesados y el estilo de vida y el estrés dañan muchísimo, sobre todo intestino
y nuestra flora que acaba siempre alterada y eso también favorece la inflamación. Aquí al final todo, como somos uno, pues como cuando se quita una pieza del puzzle, todo el puzzle se desmonta, ¿no? Desde luego, desde luego. Pues sí, la eso. importancia de consumo de los alimentos fermentados deberíamos de incluirlos a diario, Sí. porque tener un intestino saludable es salud. Por lo que yo sí os recomiendo que a diario metéis, pues por ejemplo, alimentos fermentados, ¿cuáles son? Pues un yogur, pero un yogur de verdad, el yogur de cabra, yogur de oveja, yo suelo comentar más de animales pequeños, el kéfir es un alimento fermentado súper interesante. Luego, por ejemplo, también tenemos las verduras fermentadas, el chucrut, por ejemplo, que eso lo podéis hacer en casa, incluso lo podéis comprar fuera. Y después también la famosa kombucha, que ahora mismo también se ha puesto de moda. Sí. La kombucha es un té verde fermentado. Entonces, es una bebida gaseosa que está riquísima y eso, por ejemplo, también es un alimento para nuestro intestino. Y luego también se podría tomar incluso una suplementación en caso que lo necesites. Durante unos Eso 20 es. días, luego descansar un poquito también, unos 10 Eso es. días. Siempre eso hacemos testajes para suplementación en general, hacemos testajes Ajá. con la kinesiología para saber qué ¿Qué persona lo suplementación? necesita o no lo necesita, claro. Porque Claro, eso es súper nosotras interesante. testamos todo, porque Claro, al fin claro, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces siempre claro. buscamos especificar y eso es la parte más ideal. Es que el testeo es básico. Como yo también he consultado muchas veces, utilizo el tema de la analítica, con vuestra técnica de la kinesiología también, con ese testeo, es que lo complementas todo, porque si no todos queremos tomar todos los complementos. Omega 3 es Claro, bueno, el cardo mariano también, sí, los probióticos sí, también, pero sí. claro, igual es demasiado, hay que ir más centrado a lo que una persona necesite, ¿verdad? Eso es, ver qué muestra el cuerpo y en base a eso preguntarle a ver qué es lo que necesita y qué es prioritario para su cuerpo y tal. Pero bueno, con la alimentación sí que es cierto que conviene un poco de todo, ¿no? Es ese momento de, pues eso, el introducir los fermentados en la alimentación, que es algo que Bien, es sí. muy, muy importante. Yo ahora me he hecho adicta al kéfir de cabra, me encanta. ¿Así? Sí. Muy bien. ¿Cómo lo tomas? Pues me lo tomo muchas veces a la noche, así a veces le pongo algún fruto seco, Ajá, muy bien, a fenomenal. veces tal cual y a veces con frutos secos o con arándanos o así que me Perfecto. gusta mucho así el contraste ese con algún dátil. Antiinflamatorio total, eso ¿Eh? es, Sí, que sí, sí, antiinflamatorio con las grasas saludables del fruto seco, los eso arándanos, es, antioxidantes y luego ya el kéfir, que es rico en los probióticos, o sea que es súper interesante. eso es. Bueno, me pregunta Carmela a ver cómo son las consultas, Ana, por si acaso, Ajá, y por si no se nos corta, no sí, sé, vale. pero Las, cuéntanos. las consultas, explico, las consultas son por videollamada, entonces yo suelo enviaros un link que directamente lo que tenéis que hacer es pinchar y ya yo os estoy esperando en la otra parte de la pantalla, como si fuera una consulta, pero Así virtual. cerquita, claro. Eso es. Y entonces la primera consulta lo que se hace es, pues bueno, conocer un poquito al paciente, hacer la historia clínica, la historia también, saber un poquito sus hábitos nutricionales, aparte de otros hábitos, si hay enfermedades, si se toma medicación. Y después ya el pesaje, claro, al ser online, el pesaje lo hace la misma persona en su casa. Lo ideal siempre en ayunas, que bueno, yo luego ya os doy las pautas de cómo se hace. La analítica sí le doy importancia para saber un poquito cómo está ese cuerpo, funcionando ese cuerpo, también mirando algunas hormonas. Y después, en la segunda consulta, yo ya os doy una pauta de alimentación, pero sobre todo me gusta trabajar mucho en educación nutricional, que es por eso que en las siguientes consultas, aparte de las dudas que tenga cada uno, porque cada uno es un mundo y cada uno tiene sus dudas y sus intereses, luego ya se va trabajando en educación nutricional, pues puede ser en diferentes tipos de mitos, de planificación de comidas, leer el etiquetado nutricional, en qué consiste el ayuno. Es que hay un sinfín de temas que Claro, os interesan. Entonces, aprender a hacer la compra. aprender a hacer la compra, adelantarte y planificar tu comida para también ahorrar durante la semana el tiempo. Es que hay muchísimos temas que nos interesan. Entonces, pues dependiendo de cada uno, pues se trabaja en ello. Y en Muy las bien. consultas suelen ser
Yo normalmente suelo poner quincenales. Hay personas que prefieren que sea semanal. Pero bueno, a mí resalto y me parece importante en que cada uno coja también su seguridad, ¿vale? Porque creo que es básico. Por Sí, eso sí, el tema de la educación nutricional. eso es. Nutrirnos para la vida y alimentarnos para que estemos Porque aquí, que nutrición podamos real, vernos sólida. bien, bien aquí dentro de unos cuantos años. Bueno, yo invito a todo el mundo a seguirte, si los que están aquí no lo hacen, porque aparte eres muy generosa y pones unos menús muy bonitos ya, hay cosas de Sí, bueno, recetas ya en el Instagram y cuando se te atasca la cabeza, porque eso nos pasa con el estrés y tal, y al final acabas haciendo sota, caballo y rey, cuatro cosas, ¿no? Y te falta como, dices luego, si a mí me ponen y está buenísimo, pero no se me ocurre hacer aquello. Bueno, pues ahí tenéis ideas que y son muy hacerlo un poquito interesantes. de comidas, porque al final, como comentas tú, es siempre comemos lo mismo. En la Sí, variedad está a gusto también. Y claro, además, claro. probar alimentos nuevos. Claro. De hecho, cada alimento y cada color parece que tiene unas vitaminas diferentes, ¿no? Lo que hemos dicho, los frutos rojos van muy bien para Cuanto más la... color pongamos, el arco iris que esté presente en nuestro plato. Siempre, Eso es. Entonces siempre. ahí tenemos garantizado que vamos a tener todo tipo de nutrientes, de vitaminas y así, que es un placer para los sentidos. O sea, lo que Totalmente. yo estoy, vamos, en campaña de siempre es quitarnos la idea de que alimentarse bien es sufrir. Es Para todo lo nada, contrario, todo lo para nada, contrario. para Es, nada. Es disfrutar también y darle gusto a los sentidos. Nada que eso ver, es nada que un ver. disfrute, es un disfrute y eso es lo que tenemos que hacer, disfrutar alimentándonos y cuidándonos mucho. Eso es. Pues muy bien. Bueno, pues Ana, ha sido un placer verdadero. Igualmente, Verónica, el placer mío. Muchas Con gracias por cualquier estar cosa, si conmigo. alguien no nos quiere decir algo, ya nos dirá. Ya saben Eso. dónde encontrarnos y esta luego lo pondré en YouTube, en el canal de Muy bien. YouTube para tener acceso a ello. Así que Perfecto. nada, para lo Es que que sea, pues aquí estamos. mi esker. Muy shum. Zuri bai, mi Gracias. esker. Ordenoi, mi esker. Sí. Gracias, Gero, sí, sí, a todos. Agur. agur.